Vamos a dar inicio al intensivo de embriología. Vamos a comenzar con el tema de terminología embriológica utilizando estas notas que se les harán llegar, que ustedes podrán llenar, la mayoría ya las tiene. Hay terminología embriológica y hay terminología anatómica, es lo primero que quiero que te quede claro. A ver, no te hagas bolas, no te estreses de que un libro dice esto, un becario me dijo aquello, ignora a todo mundo y organiza tus ideas. Es embrio. No escuches consejos ni tips externos que no sean confiables de cómo se le dicen las cosas a embrio. Y cuando pases embrio, se te olvidará esta parte porque vas a ver anatomía, y se usa diferente. No es tanto lío, solo son dos palabras en realidad las que cambian más o menos. Son las palabras anterior y posterior. Existe terminología anatómica y terminología embriológica. Es en la terminología de posición, esta que está aquí, que les voy a mostrar, que te hace referencia a dónde se encuentra en posición o dónde está ubicado algo, lo que cambia un poquito. Luego tenemos terminología de planos de corte, ese es bastante semejante, con una que otra palabrita extra, que habla de las formas en las que cortas el tejido o al embrión completamente para describirlo en unos planos. Y luego vamos a ver la terminología de movimiento, que quiere decir, en estos cortes y en estos planos, ¿qué nombre le daremos cuando algo se mueve en ellos? Para arriba, para abajo, no se dice así. ¿Cómo se dice correctamente? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en cuanto a terminología. Después pasaremos a mecanismos del desarrollo. Cuando hablamos de terminología de posición, es importante entender que el feto no se encuentra en un estado erguido como el adulto, sino que se encuentra encorvado, así, como en una forma de C, o a veces ni siquiera tiene forma de algo que se pueda curvar, ¿no? O sea, es una célula, un conjunto de células. Entonces tenemos que usar palabras que logren describirlo en todo momento. A veces refiriéndonos a estructuras que algún día estarán en ese sitio. Es por eso que se utiliza una terminología adaptada de la terminología anatómica hacia la embriología. Lo primero que vamos a ver es, si te posicionas en el centro del organismo, ¿cómo se le llama a algo que se encuentra hacia algo que siempre va a estar en un punto de referencia, malamente dicho, para arriba? Craneal. Craneal va a ser la palabra correcta. Craneal hacia el encéfalo o cefálico, palabra difícil o curiosa, anterior. Ignora esa por lo pronto. Cuando estés hacia la cabeza, ya sea que esté encorvado o si después se endereza y acá está su cabeza, como quiera, el encontrarse algo ubicado en una zona más hacia la cabeza, se dice que esa estructura es craneal, o sea, cefálica. Hasta ahí todo claro y sin problemas, ¿verdad? La versión opuesta sería que se fuera hacia el lado contrario, hacia donde en el embrión sí hay y en el adulto ya no existe. Cola. Caudal. Hacia la cola, exacto. Y se dice caudal. Caudal. Y por lo tanto, hacia caudal también se le dice posterior, pero ignora esta palabra por lo pronto. Ok, ahí les va la explicación de la palabra incómoda. Anterior y posterior, si tú lo estudias después en anatomía, y empiezo por el lío que siempre te quiere confundir. Si tú lo estudias después en anatomía, anterior es hacia acá, ¿verdad? Hacia adelante tuyo, hacia tu nariz, digamos, hacia tu panza. Uno pensaría que en embriología se relacionaría con la palabra ventral, pero no es así. Y que posterior se relacionaría con dorsal, como el adulto. Porque en el adulto sí, en efecto, anterior es hacia el vientre y dorsal es hacia, posterior es hacia dorsal. En el adulto. ¿Por qué no en el embrión?
¿Dónde se empezó a estudiar la embriología? En los animales. Y los animales, la mayoría anda a 4 patas. A ver, déjame, voy hacia el cráneo. Eso también, cranealocefálico, es una ubicación anterior. Ah, con razón. Y si me voy hacia la cola, caudal, es posterior. Y como el embrión humano se parece tanto al embrión animal y el estudio por razones éticas sigue siendo pues ahí compatible con hacerlo en animales, por eso se queda la palabra anteriores, craneal, posteriores, caudal. Cuando te conviertes en un humano ya desarrollado, entonces te paras. Y en el adulto, ahora anteriores hacia el vientre y posteriores hacia el dorso, pero solo en el adulto, no en la embriología. ¿Quedó claro el mayor punto de confusión que te pueden querer hacer en una pregunta? Excelente. Ah, claro, claro que sí. Te lo ponen y te la dejan caer como una de truco. Imagínate una pregunta. Y es lo que voy a hacer mucho con ustedes el día lunes y el día miércoles. Ahí en la revisión de preguntas. Imagínate una pregunta del siguiente estilo. Ejemplo burdo. Tu ombligo se encuentra, opción A, anterior. Sin pensarla, si no estudiaste bien, lo pones. Ventral anterior. Sí, aquí anterior. Pero no, ¿verdad? Porque cuando es embrión, eso es craneal. Opción B ya vendría ventral. ¿Más o menos? Si no estudiaste este apartado dirías, hay 2 respuestas. Pero no, porque en el embrión, a diferencia del adulto, anterior es craneal. Tu ombligo no está ahí. Tu ombligo está ventral. ¿Ok? Esos son los máximos puntos de confusión de estas palabritas. Por eso, aunque es muy sencillo, el detalle viene en cómo te pueden querer confundir. Ahorita, del mismo modo posterior, te dicen, ok, en el desarrollo de la columna vertebral, la vértebra de la columna vertebral se encuentra, ¿qué? Con relación al esófago. El esófago está por aquí, ¿no? Y la vértebra está hasta atrás, lo sabes. Tu mente naturalmente acá, de lo que conoces de la vida, llega y quiere decir, ¿se encuentra? Posterior, quieres. Pero no es correcto en embriología porque posterior, aunque te la pongan en la opción A, para que la veas primero y la agarres, no es correcta. Significa en la embriología caudal, por la posición de los animales, en donde se estudió. Mientras que la vértebra realmente sería dorsal, que si le buscas está en la opción B, C o D. Por eso debes leer todas las opciones y pensar, ¿dónde está el truco? Quiero ver bien, ¿qué está pasando? ¿Quedó claro esto? Sí. Por eso le pondremos atención a este tema que parece simple. Y así va todo. Todo lo que te quieran hacer para confundirte en el examen, cuando lo lees de nuevo dices, ¿cómo caí en esto? ¿Ok? Bueno. Entonces, ya quedamos claros que craneal cefálico es también anterior y que caudal es posterior, hacia la cola. Cuando seas adulto, esta palabra posterior, o sea, humano desarrollado en la anatomía normal, no la de embrio, no en esta materia, próximo semestre, anterior se va a ventral y dorsal se lleva el posterior. Pero ahorita, no. Hacia la porción de la espalda, es decir, al dorso, se le dice que algo se encuentra dorsal. Por ejemplo, las vértebras están muy dorsales, o la piel de tu espalda es muy dorsal. Y ventral, lo que se encuentre hacia el vientre. Claro, todas estas palabras se suelen utilizar en referencia a algo. Y te van a poner imágenes. Te van a poner imágenes en las que tú tengas que decir cómo se encuentra algo con respecto a otra cosa. Terminología de posición. Por ejemplo, tú te encuentras ventral, imagínate aquí una persona parada, ¿estarías ventral o estarías dorsal? Puedes decir algo, pero es distinto si te lo pregunto respecto a la persona que se encuentra enfrente de ti o a la que se encuentra detrás de ti. ¿Ok? Ahí les va. Pregunta del mismo estilo. Y todo lo que les vaya diciendo ahorita en delante, métanlo en una pregunta. ¿Cómo te lo podrían poner? El corazón se encuentra
respecto a las vértebras? Ventral. Los ojos se encuentran respecto a la boca. Craneal. O cefálico si no viene. Y si no viene ninguna de los dos, déjalo hasta el final por si hasta el que andaba haciendo la pregunta se le olvida. Entonces contestarías anterior. Porque también los que hacen los exámenes se equivocan. ¿Ok? Perfecto. Ahora, no está mal. O sea, es porque en la investigación científica puede continuarse haciendo en animales. Va, siguiente. Es una estandarización. Ok, siguiente. Ya describimos en esta vista prácticamente craneal, caudal, ventral y dorsal. Tenemos esta otra imagen. Aquí tenemos una imagen que nos sirve de ejemplo. Si yo pinto esto en la línea media, oye, ¿cómo se llamará algo que está cerca de la línea media o más hacia la línea media? Medial. Qué fácil, medial, la línea media. Y si está más como hacia los lados, lateral. Ya, sencillo con esos. A gusto. Por ejemplo, usando estas palabras, no otras. La mano es que... Otro ejemplo. El codo. El codo es que respecto a la mano. El codo es que respecto a la mano. Medial. Por la posición en la que está. La posición anatómica, ¿cierto? La mano es que respecto al codo. Lateral. Usando esas palabras. Porque quiero que vean cómo se puede utilizar diferentes palabras para lo mismo. Depende del contexto que te pongan. Porque la mayoría lo estudió con esto. Pero no porque te lo enseñen con una cosa, nada más así puede ser preguntado. ¿Va? Es pensarle. Es entenderlo para poder adaptarte a cualquier pregunta. Un ejemplo más práctico, ahí más invariable. ¿Los pulmones son, con respecto al corazón? Son laterales. Los pulmones son laterales con respecto al corazón. El corazón es medial con respecto a los pulmones. ¿Ok? Perfecto. Ahora, terminología de proximal y distal. Esto se utiliza mucho para determinar con respecto a otra cosa, como todo lo que hemos platicado. Esto es tal respecto a, inserte otro objeto. Pero también se usa mucho para sistemas que ya están definidos. Por ejemplo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, el aparato cardiovascular, ¿ok? Tienen una zona de origen definida. ¿Cómo qué? Imagínate, si te hablo del sistema nervioso, ¿qué es lo más proximal? ¿Quién representa el mero inicio? El cerebro y la médula espinal. ¿Quién es lo distal? Lo que se encuentra distante. Próximo, distante, lejano. Los nervios periféricos. ¿Sí? Los nervios que ya se reparten por todo tu cuerpo. Ahora bien, vamos a poner este contexto solo en la extremidad superior. Si no te dijera cuál es el punto de referencia específico, ¿a quién tomas como punto de referencia específico? Al tórax. Es el centro de todo tu cuerpo. Por eso, los músculos, los miembros, las estructuras más proximales estarán cercanas a ese centro, como el brazo o el hombro. Son proximales. Así, total. Comparado con la mano, que se encuentra más distal. Eso si yo no te pongo punto de referencia. ¿Te diste cuenta que en ningún momento dije con respecto a? Pero también puedo usarlos para que me digas si es cercano o lejano, proximal o distal, con respecto a algo en específico.
¿Qué es lo más proximal al hombro de la extremidad superior? El brazo, aquí sí. ¿Qué es lo más distal? La mano, lo más lejano. También puedo decir, si otra vez pongo punto de referencia, esta vez la mano, ¿quién es lo más proximal? El antebrazo. ¿Y quién es lo más distal? El hombro. Porque dije con respecto a la mano. Pero si no lo digo, vas a asumir el obvio punto de referencia. En el sistema cardiovascular, el corazón. En el sistema nervioso, cerebro y médula. En cuestión de extremidades y cositas así, el torso. ¿Tiene sentido? Muy bien. Ahora, partiendo de esta idea, no puedes utilizar todas estas palabras en todas las imágenes que te muestran en el libro. ¿Verdad que los libros y las formas en lo que lo estudiamos generalmente no es tridimensional? Entonces te van a poner imágenes bidimensionales, llamadas planos, para que tú ahí describas las posiciones. Los planos se obtienen cuando tú cortas al tejido, cuando cortas al embrión. Lo cortas con ciertos cortes y obtienes las imágenes en forma de planos. Va a ser importantísimo ahorita que te describa los cortes, entender que sí puedes decir y que puedes describir en un plano y que no puedes describir. Vamos a ver. Primero los nombres, para irnos fácil. La línea morada, este cuadro morado que se encuentra aquí, separa a tu cuerpo. Es como si le metieras un cuchillazo, una guillotina así, y le pasó por aquí. Lo separó en una parte ventral y una parte dorsal. Ah, muy bien. No usamos la palabra equivocada, porque estamos en embrio. Y al separarlo en un plano, perdón, al separarlo en una porción ventral y dorsal, luego lo abro como libro y me deja ver la rebanada interna. ¿Te imaginas qué se expondría? Por aquí el corazón y al lado tendría los pulmones. También podría ver que por aquí baja el esófago y por acá, no sé, se encuentra un pedazo del estómago. Y yo podría, te pregunto, ver lo que se encuentra más dorsal. No. ¿Ventral? No, porque hice una rebanadilla. Adelantándome un poquito, en este plano morado, en este corte que se llama plano coronal, por la... aquí en la cabeza tenemos una cisura, una sutura que luego se pega, una sutura que luego se cierra aquí en forma de corona, una rayita que atraviesa así, por eso se le dice coronal. De hecho, de otra sutura que tienes así, es que se le dice a la sagital, que ahorita platicaremos. Son las suturas que verán en el cráneo. Bueno, entonces, este plano coronal o frontal te abre y te deja ver una imagen de este estilo, ¿cierto? ¿Qué palabras sí puedes utilizar? ¿Qué palabras sirven para describir? Yo puedo decir que por acá tengo, por ejemplo, el cartílago tiroides, o acá se encuentra el hígado, los pulmones y el corazón. Todo esto lo puedo escribir en términos de que se encuentra craneal, caudal, medial, como el corazón, y lateral, como los pulmones, ¿cierto? Pero yo definitivamente no puedo decir asumiendo que no supiera cómo es realmente el cuerpo. Eso pasa mucho. Te ponen una imagen y te piden que describas de acuerdo a la imagen. Tienes que describir lo que puedes ver en la imagen, no solo lo que sabes. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes es una aseveración verdadera? Les encanta jugar con tu verdadero y falso en los exámenes, ¿ok? Así que, mucha atención. Tú vas a ver la pregunta y vas a decir, me preguntan una verdad,
o me preguntan una mentira. Yo te estoy preguntando una verdad. ¿Cuál de los siguientes sería verdad? ¿O cuál sería una aseveración correcta? No sé, opción A. Las vértebras se encuentran dorsales respecto al corazón. ¿Eso sería la respuesta? ¿Se valdría? Cayeron la mitad. No se valdría. No se valdría porque, aunque es una verdad, no lo puedo ver en esta imagen. Eso sería una... Porque decía, de acuerdo a la imagen, contesta la verdad. Entonces, eso se podría ver aquí. Mira, ahí están las vértebras y ahí están el corazón, ¿verdad? Ahí sí, si viniera una imagen de este estilo, sí podrías contestar esa opción A. Pero si continuabas leyendo, había una que decía, el corazón se encuentra medial con respecto a los pulmones. Y esa era la opción correcta, porque en esa pregunta, que era sobre esta imagen, sí puedes ver eso. ¿Me explico? Es decir, leer las opciones completas y entender el contexto en el que te están preguntando. No solo contestes cositas que sí son verdad. Primero, checa. ¿Me están preguntando una verdad? ¿Me están preguntando una mentira? Porque tal vez me ponían 3 correctas y una falsa. Y eso era lo que me preguntaban. ¿Y en qué contexto me lo están preguntando? ¿Qué no puedo describir en esta imagen? Cosas que se encuentren dorsales o ventrales. No puedes usar la terminología dorsal y ventral. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Esa incluso puede ser pregunta de examen directa. Pero no que te la tengas que memorizar, no que te avientes. En el plano corte coronal no se puede... ¿Cuál era? No. Te imaginas el dibujo, ahí está. ¿Qué sí puedes describir? ¿Qué no puedes describir? ¿Entendido al 100? Sí. Vamos a darle ahora más rápido con los otros. Por una sutura que tienes en el cráneo que tiene esta forma, de hecho como flecha del avatar, porque de hecho es la flecha de Sagitario, de ahí el nombre, porque atrás luego tiene los pelitos. Sí, así es la forma en el cráneo. De hecho es más como un rombito aquí. Es la flecha de Sagitario. Sí, les encanta subirse al tren, ¿verdad? La facu y la medicina y todo. Pero bueno, podría ser más sencillo. Pero de ahí viene el nombre de sagital. Entonces, bueno, sutura sagital. Si se te olvida, ¿dónde te pondrías aquí una flechilla? Acuérdate del avatar. ¿Ok? Todo bien hasta aquí. Esa sutura determina el plano sagital, que es perfectamente en esa porción más medial, lo más medial posible, separando a tu cuerpo en 2 porciones. Una porción derecha y una porción izquierda. Cuidado, otra vez. Tal vez avanzo lento ahorita, pero es para que veas como por dónde tienes que tomar la información. Sí, fácil. Pero lo que no es fácil es de repente interpretar la pregunta. No es lo mismo si yo te pregunto, a ver, aquí en el coronal, lo que ya aprendimos, ¿qué mitades son en las que separa el cuerpo? Ventral y dorsal. ¿Qué cosas sí puedes describir? Craneal, ventral, medial, lateral. ¿Qué cosas no puedes describir? Dorsal y ventral, ok. ¿Y que te lo pregunte sobre el coronal o que te lo pregunte sobre el sagital? ¿Te imaginas cómo? Simplemente imagínate cómo puedo fabricar enunciados que sean verdad y que sean mentira y acomodarlos en grupos de 4 para decirte cuál es verdad, cuál es mentira. Entonces, la sutura sagital y el plano que se fabrica en esta porción, justo en la línea media, te divide el cuerpo en mitad, derecha e izquierda.
pasa por la línea media, específica y exclusivamente por la línea media, porque si no, no se llama sagital. Está al lado del sagital. ¿Cómo dices al lado de? Parasagital, como el paralelo. Entonces, parasagital es cuando no se encuentran justo en la línea media. Asegúrate de leer cada palabrita, porque les encanta, por ejemplo, al final decirte, si un plano que corre de anterior a posterior, que se para en una parte derecha y en una parte izquierda, tú dejaste de leer y contestaste sagital. ¿Qué tal si en la última palabra decía, pero lo separa de manera asimétrica? Esa división en derecha e izquierda asimétrica fue más bien un plano parasagital. Leer completa la pregunta va a ser importante. Va. Ahora, ya hicimos el morado, el azul, vamos por el rojo. Ese corte se llama transversal o axial. Te atraviesa, transverso o axial. Divide al cuerpo en una región cefálica y una región caudal. Sencillo, ¿no? Puede ser a cualquier nivel. Las partes que suelta no son simétricas, porque no somos iguales de arriba y abajo. Vamos a poner a prueba ahora el sagital. ¿Qué sí puedes utilizar? Mira, sigues pudiendo utilizar craneal, caudal, pero ahora sí puedes usar ventral y dorsal. Muy bien. Ya no puedes usar medial y lateral, porque no se ve ahí, ¿cierto? No lo distinguirías. Imagínate, si hubiera un tumor más medial o más lateral en ese corte, ¿lo verías? No. Por eso no permite la utilización de esa terminología. A eso se refiere. Oye, y es que no te enfoques nada más en que se te repita una pregunta. Porque fíjate, ya que entiendes esto bien, pregunta nueva, sacada del guante así. ¿Qué terminología de posición puede ser usada tanto en el corte coronal como el sagital? Craneal y caudal. En ambos puede usarse. En ambos puedes describir algo que está más arriba. Bueno, no voy a usar esa palabra. Más craneal o más caudal. Pero no es algo que leíste, ¿verdad? Imagínate que toda pregunta posible tuviera que ponerla yo en un texto. Un libro de 7,000 millones de páginas, ¿o qué? Y no lo vas a acabar de leer. Y cuando lo termines de leer, no lo vas a retener. Y vas a entender, razonar, nada. De eso se trata, leer la poca información que es embrio ahorita y cada piecita que pongas, conéctalo con todo lo demás en qué se parece, en qué es distinto, cómo me pueden truquear. ¿Qué se me ocurre que yo preguntaría si yo fuera el profe con ganas de molestarlos? ¿Ok? Y ya, cambia la perspectiva. Mira, esta rebanada. De hecho, así se ven los estudios de imagen que te mandan a hacer que se llaman TAC. Tomografía axial computarizada, ¿la han escuchado? Sí. Te meten a la maquinita y te rebanan. O sea, en imagen. Y luego, te sale esto. Bueno, son cortes transversales o cortes axiales, donde podemos describir si algo se encuentra. Cuidado, no es con respecto a la hoja, es con respecto al cuerpo del paciente. Si se encuentra ventral, aquí estaría su ombligo, por ejemplo. O si se encuentra algo dorsal, mira su vértebra. O si se encuentra medial o lateral. Por ejemplo, aquí describo que las vértebras se encuentran mediales con respecto a las costillas. Estas son las costillas rebanadas. Vienen como así. O puedes ver que el estómago y el hígado, aunque están laterales, también se encuentran ventrales con respecto a las vértebras y los riñones. O que los riñones son
laterales con respecto a las vértebras o dorsales con respecto a el hígado y el estómago. Sí, a lo mejor todavía no entiendes al 100 lo que tienes ahí, pero mira, vértebra, riñones, hígado, estómago y el páncreas. Ahí le irás agarrando forma, pero ¿se entiende la idea? Excelente. Ese corte transversal o axial no solamente se pone en todo el cuerpo. Lo puedes agarrar para cualquier estructura y lo vas a usar mucho después para describir lo puedes usar para describir una estructura larga, por ejemplo, extremidad superior, extremidad inferior, ¿ok? Entonces va a ser muy utilizado para el estudio de las extremidades. Es decir, aquí tenemos un fémur. Su corte transversal es a través del eje corto. Ajá. Eso se llama un corte transversal o axial, como el que le hicieron a tu cuerpo a través del eje corto. Lo más corto para atravesarlo. Así. Hay otro que ese sí aplica solo para estructuras independientes, estructuras largas, a través de su eje más largo. ¿Cómo dirías largo? Largo, y le metes más letras, ¿no? Para que suene médico. Pues así le hicieron. Longitudinal. Bueno, es más matemático ese término. Entonces, es el corte longitudinal, hacer lo opuesto, cortarlo a través del eje largo, para ver la rebanada grande, pues. ¿Mande? No. Es buena idea. Sería un semejante al sagital o al parasagital, pero el sagital y parasagital solo aplica para el cuerpo completo. Eso es para una estructura independiente. No como el transversal o axial, que aplica tanto para todo tu cuerpo como para cualquier pieza independiente. ¿Ok? Entonces, esta es una rebanada, la morada, transversal del fémur. Esta roja es una rebanada transversal de tu cuerpo, si se vale, misma palabra. En cambio, para tu cuerpo al eje largo darle, de hecho al eje largo específicamente en esta orientación, usamos el sagital. Pero si yo quiero hacer el corte del fémur por aquí, no le puedo decir sagital, porque tiene que ser justo aquí. Y si fuera para sagital, en la misma dirección, pero así, mira, al ladito, al ladito, al ladito. Misma inclinación. Si yo agarro una estructura independiente y la corto a lo largo, se le llama corte longitudinal. Incluso, vamos a jugar con las palabras. Yo voy a hacer un corte a lo largo del cuerpo, pero que no siga el plano sagital ni parasagital. Entonces, imagínate que lo rebano como por aquí. Un plano que no está dibujado por ahí. Órale, ¿cómo dibujo eso? Algo así. ¿Te lo imaginas? Que agarró una diagonal extraña sin sentido. Lo único que podría decir es que es un corte longitudinal. O sea, si lo doy por aquí. Pero es lo de menos. No se usa. No tiene sentido. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Recapitulo. Piensen y díganme si tienen duda de algo. Craneal, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral, proximal, distal, planos y cortes. Sagital, parasagital, coronal, transversal. Para una estructura independiente podemos usar también transversal a través de su eje corto y a través del eje largo, longitudinal. ¿Ya? ¿Todas esas palabras claras? Perfecto. Bueno, con eso hemos terminado la terminología de posición y la terminología de los planos de corte. Hay un extra que solo es de embrio. No verán en anato. Esos planos les va a servir en anato de nuevo, en anatomía.
Sí, repito el coronal antes de pasar a terminología de movimiento. El coronal es el morado que separa a tu cuerpo en una mitad, bueno, en una porción ventral y una porción dorsal. Y lo que no permite usar para describir es ventral y dorsal. Ok. Bueno, terminología de movimiento. Buenísimo, importantísimo. ¿Y qué crees? Tú, estoy seguro, dices, es lo mismo pero le pones AD. Ya, eso te pasó por la cabeza y dejaste de poner atención. Y eso no es lo importante, porque está facilísimo. El truco viene de nuevo en la pregunta y en la redacción, porque no son muy buena onda que digamos. ¿Ya lo viste? Te voy a poner una pregunta que diga, de hecho, una que recuerdo bastante. Mira, aquí tenemos a Don Humano 3D, uno que uso para las clases bastante. Pero, cabeza y cuello, pongamos unos cortes. Mira, a este le llaman corte coronal porque justamente eso es. Y tengo un corte coronal de la cara, ¿vieron? Uno mejor, uno mejor, uno mejor. Por ejemplo, esta imagen. Un segundo, un segundo. Sí, este está adecuado. Ahí. Esta imagen, este corte que es, ¿de qué tipo? Sagital. Te lo ponen pero de alguien, un feto. Un feto bien desarrollado, por ejemplo. ¿Tendría los dientes en esa posición? Recuerdo mucho una pregunta que vino así en una ocasión. No, ¿verdad? Sí. Pues no, ¿verdad? No tendría dientes todavía. Pero a lo mejor ya tiene unas yemas o algo por desarrollar. Y digamos que viene aquí y aquí y aquí. Tiene algunas yemas dentales. Y te dicen, para eclosionar, los dientes caudales deben tener un desplazamiento. Espera, tú me vas a decir sí o no. Opción A, caudad. Los dientes, repito por si no escucharon, los dientes caudales, ¿ya los ubicaron? Estos, ¿verdad? ¿Sí o no? Deben tener un desplazamiento para salir caudal. ¿Craneal? Ah, cayeron. Craneal, dije craneal. Opción B, craneal. Y lo eliges. No era. Opción C decía algo más para despistar. Opción D, cranead. Cranead. El truco va en que dice, sí, es hacia arriba el desplazamiento que tienen que tener, pero el desplazamiento, aunque venga en la opción B, craneal, esa no es, sino hasta que encuentres que diga cranead con AD o cefalad, pero que termine en AD. ¿Muy bien? Es más, ahí te va peor, ahí te va peor. Si yo te digo, los dientes caudales, misma situación. Los dientes caudales, para eclosionar, para salir, deben tener un desplazamiento para terminar en qué posición. En ese caso, ya dices, esta ya no es la respuesta correcta.
Ahora, esta es la respuesta correcta. Porque dije, al salir tienen que tener un desplazamiento para terminar en... ¿Terminar en qué posición? ¿Te preguntaron la posición o el desplazamiento? Posición. Por eso lo contestas con craneal. Eso es. ¿Ves cómo te puedo hacer preguntas truculentas y hacer caer a la mitad y la mitad cae en una y otra? Con conceptos bien sencillos. Es toda la intención. Esa es toda la intención que tiene la facultad. Y aquí, pues ya verán por qué. Ya saben por qué nos presentaron tan bonito, ¿verdad? Ok, entonces, a ver. Ya que sabes que vas a tener mucho cuidado, especialmente cuidado en ver si te están preguntando, aunque empiece a decir qué desplazamiento, la última palabra, lee completa la pregunta. A lo mejor está al final, a lo mejor está en medio. Tienes que tener lectura comprensiva. Lo lees y, ¿qué me están preguntando de verdad? ¿El movimiento o la posición? Si ya concluyes que sí te están preguntando el desplazamiento o el movimiento, asegúrate de contestar lo que termina en AD. Si se va hacia el cráneo, cranead. O sea, también hacia el encéfalo, cefalat. Obviamente se hace y recalco la idea de la pregunta, se hace un movimiento cranead, es para terminar en una posición más craneal y no caigo en el truco. ¿Alguien de irregulares que nos quiera decir sí o no? ¿Sí o no? Pues todos estos trucos que les estoy contando. Sí, y llora, ¿no? Llora. A llorar. No, está bien. Pero es que de repente no sabes por dónde viene la cachetada y ahora ya lo saben. ¿Quién diría que te pueden truquear con estas cosas tan básicas, no? Es lo que contestas súper rápido que, sí, esta sí me la sé, ya, sí, ajá, no terminas de leer la pregunta. Por si me viene una bien difícil de segmentación del mesodermo. Que, ajá, exacto. Recuerdos de Vietnam. Bueno, va. Me dieron ganas de llorar contigo. Ok, ahora, si algo se va hacia la cola, tiene un desplazamiento caudal y termina en una posición caudal. Si algo se va hacia el vientre, tiene un desplazamiento ventral y termina en una posición ventral. Si algo se va hacia el dorso, tiene un desplazamiento dorsal y acaba en una posición más dorsal. Si algo se va hacia la línea media, tiene un desplazamiento medial y acaba en una posición medial. Si algo se va hacia los lados, tiene un desplazamiento lateral para terminar en una posición lateral. No tienen que usar la palabra terminar en. Yo puedo decirle también para adquirir una, para tener una posición más. ¿Ven? Ahí la clave es, te preguntan la posición o el desplazamiento. Bueno, a ver aquí. No estás para saberlo ni yo para contártelo porque ni tú ni yo estudiamos riñón hoy. Pero el riñón pasa de nacer por acá en la zona pélvica baja a terminar en su posición final. Mira, imagínate aquí tu huesito de la pelvis, así de que enfrente, el pubis. Imagínate que por ahí. Los riñones sí sabes más o menos dónde están, ¿verdad? Te quedan por acá, a los lados de las vértebras, como lo vimos hace rato en la imagen. Más arriba en el abdomen. Con todo esto, ¿qué conjunto de desplazamientos tendría que realizar el riñón para llegar a su posición definitiva? ¿Qué te pregunté? No. Al final dije, para llegar a su posición definitiva, pero la pregunta ¿qué era? ¿Qué tipo de movimientos o qué conjunto de movimientos tendría que realizar el riñón para llegar a su posición definitiva? No es una palabra. Exactamente. Pero la clave... Ahorita vamos a eso. No quiero la respuesta. Quiero que entiendan la idea de... O sea, no porque dije al final posición final, ya estoy preguntando posición. Forma tonta de enseñar y de aprender. Siempre que diga la palabra, quien te lo esté diciendo,
está menso y menso tú si le haces caso. ¿Ok? Siempre que diga... no me diga... Ok, omitamos eso. Pero la parte importante es, tú vas a adquirir este conocimiento para resolver problemas en futuro, ¿verdad? Para ser un científico, para ser médico, para resolver problemas. Entonces no va a llegar. Siempre que el paciente cruce la puerta y me diga que... No. Tú tienes que entender, interpretar lo que ni siquiera el paciente entienda. Entonces, aquí, desde una pregunta, ese es el fundamento real y no lo que hacen de quererte confundir, de un caso clínico. Que empieces a deducir, a entender un poquito el lenguaje complejo, conectar ideas. Entonces, repito, durante, y escúchame bien, voy a cambiar la cosa. Durante un programa de investigación donde se estudia la morfogénesis renal, se describieron los patrones de desplazamiento para llegar a la posición final. Estos patrones consisten en un conjunto de movimientos, ¿entendieron ahí? De tipo... Ahora sí. Se va hacia arriba, craneal. Se va hacia el lado, lateral. Y se va de la parte de enfrente que te dije hacia el dorso. Dorsal. ¿Ok? Entonces se va más o menos desde el sitio donde tienes el hueso púbico hacia, pues, su posición final, para no meter palabras que no son. ¿Ok? Estas son las palabras que describen su movimiento. ¿Viste? Ajá, dime. El examen sí es de opción múltiple, pero la opción no funciona para ayudarte. La opción múltiple cumple totalmente la función de pon palabras con las que se confundan. Esa es la intención, así viene estructurado el examen. Por eso tienes que tener 100% certeza de tu respuesta e ir bien seguro de tu pregunta y no desvelarte la noche antes. ¿Quedamos claros? Mande. Sí, dormir un poquito en la tarde es bueno. No puedes ir desvelado. Así de fácil. La noche previa tú duermes bien, hoy tú duermes bien, toda la semana tú duermes bien. Sí. Si no necesitas, si simplemente ahorita empezaras a leer, tienes tiempo suficiente para leer todo y para ver todo. ¿Ok? Efectivo y eficiente. Desinstala redes sociales, concéntrate, come bien, duerme bien y no hay otra cosa que tengas que hacer. Son 3 días, 4. Y los que van para lo de irregulares, esos días extra, pues ahí está un poquito más atorado, pero sí se puede. Sí se puede. Y si definitivamente no vas a acabar, te pregunto yo, ¿qué te va a servir más? ¿Qué te va a servir más? Llegar habiendo comprendido al 100 y bien fresco acá con las ideas y no voy a caer en los trucos y listo y relajado y bien descansado con el 80% de la información, o haberle pasado los ojos por encima al 100%, pero el 100% de la información también como que no la conectas porque ni leer puedes. ¿Te ha pasado eso que estás como a la 1 de la mañana y cabeceas? Imagínate eso en el examen. Y aunque esté de día y tal vez no cabeceas, tu cerebro está al mismo nivel de lento. Lees y no interpretas. Lees otra vez, no entendiste. Las opciones, no sé, pero esto me acuerdo que lo dijeron y ya, te fue mal. Mejor descansado, entiendes, captas todo. Hasta de algo que crees no haber leído bien, ¿te acuerdas de lo que dijimos en clase? De entrada, una pasada le vas a dar a todo en el intensivo. ¿Ok? Y ahí terminamos con terminología de desplazamiento. Vamos con mecanismos del desarrollo.